El pueblo colombiano sabrá lo que hacer y sé que muchos van a discrepar con lo que yo digo. Pero vale mucho más la paz que la justicia. Pero es imposible si no se conoce la verdad. Bueno, lo primero que hay que decir, el primer tipo de violencia es que hubo una complicidad de sectores empresariales, políticos y militares en relación a la incursión del paramilitarismo en el Catatumbo. Los medios de comunicación hicieron amplio despliegue días antes de la incursión del paramilitarismo. Bueno, los paras llegaron al Catatumbo fue en el 99. En mayo de 1999 cometieron una masacre en Tibú y pues eso marcó la entrada del paramilitarismo a la región. Ocurrieron muchas cosas, violaciones, asesinatos, se extendió una ola de violencia muy grande que solamente la controlaría Dios, como decimos coloquialmente. Pues sí escuchamos los runrunes de la, de la historia, pero nosotros no la creíamos, nosotros no la creíamos nunca que iba a llegar allá. Y por eso pasó lo que pasó, porque estábamos preocupados, porque él decía que no, que por allá no entraba esa violencia, que eso era por acá más cerca, que por allá tan lejos, sin carretera y sin nada, que era imposible, ¿no? La violencia fue una violencia generalizada, una violencia de tierra arrasada, quiere decir que se eliminaba físicamente a los habitantes de esas veredas, se les despojaba sus fincas, se les quemaba sus viviendas y se cometía un crimen horroroso que es el desplazamiento forzado. La violencia del Catatumbo tiene unos orígenes históricos en relación a la violencia que se ejerció con los habitantes genuinos de la región del Catatumbo, en este caso el pueblo indígena Motilón Barí. Violencia que se agudiza sobre los años 30 en compañía de empresas multinacionales norteamericanas como la Tropical Oil Company, que llevó casi a que se generara un etnocidio en la zona del Catatumbo, que generó, se calcula más o menos, el aniquilamiento de cerca de 16.000 indígenas en esa zona de la región. Posteriormente ya empieza lo que en Colombia y en el departamento se conoció como la violencia política.
Como conocemos, los paramilitares en la región del Catatumbo ingresaron el 29 de mayo del 1999 y de ahí empezaron a expandirse en toda la región del Catatumbo, de igual forma llegando a la zona alta del Catatumbo como municipio del Carmen, Ocaña, Convención, en el año 2000 y ingresando a las zonas rurales ya en el 2004, donde los paramilitares del bloque Catatumbo siguieron su ruta hacia la parte de la cabecera del Catatumbo y el bloque de el Cesar en mando del señor Mancuso empezaron también a ingresar a la región con el objetivo de generar un impacto de desplazamiento. En ese trayecto del 2003 al 2004 ocurre ya la última, a pesar de las que han estado pasando, es la masacre que comete el paramilitarismo del bloque norte en cabeza de Miguel el Negro, en la vereda de Santa Inés, corregimiento de Santa Inés. Es cuando ahí muere mi cuñado y mueren otros 4 compañeros asesinados por manos del paramilitarismo. El 25 de diciembre del 2004, pues fue donde a medianoche llegan a la comunidad y se llevan a un poco de gente y entre esas pues 2 hermanos míos. Y ellos me dijeron, madre, no se asuste, que nosotros somos del grupo de los paramilitares del Joven 40. Ya a mi esposo lo tenían amarrado afuera, sí, lo tenían amarrado y ellos ahí conversaban conmigo. Me decían que no me asustara nada porque no estaba pasando nada, me decían. Pero no se asusten, porque nosotros no venimos a hacerle nada malo, me dijo, no se asusten. Nosotros solamente vamos a hallarnos el patrón y le vamos a hacer unas preguntas. Y al según como salgan, volvemos y lo regresamos aquí, por ahí a las 3 está acá. Ahí, pues, como se puede evidenciar a través de los medios y de lo oficial que conocemos, se realizó a través de los paramilitares una masacre el 25 de diciembre del 2004 en el corregimiento de Santa Inés, municipio del Carmen, donde dejaron 7 campesinos asesinados. Y se llevan pues todo lo que había, el ganado, las mulas, las gallinas, lo que había en las casas, lo que teníamos de comer y todo. Y se los llevan a ellos y nosotros pues comenzamos a huir y a ver qué hacíamos con la demás familia porque no sabíamos si había más en el momento ahí o se habían ido todos con la gente que se habían llevado. No supimos cuándo los echaron, solamente que me dijeron que regresaban con mi esposo, pero no, y con ellos se llevaron como que 6 días ahí en la casa, que ellos regresaban con ellos, pero me dijeron a qué horas. Y ese mismo día, o sea, la comunidad, algunos de la comunidad, pues nos fuimos hacia donde ellos iban, buscándolos, buscando los familiares, no buscándolos a ellos, sino buscando a los familiares, porque sabíamos que lo que cogían los paramilitares, entonces pues eso no dejaban a nadie en vivo, los mataban. Es una violencia que según cifras institucionales dejó cerca de 130.000 personas desplazadas en el departamento, dejó 11.200 civiles asesinados en 5 años. Eso involucra a Cúcuta y el área metropolitana. Y muestra de eso generaron el desplazamiento y lo que ahí ocasionaron estos grupos al margen de la ley. Siempre hemos dicho que ha habido mucha complicidad entre la fuerza pública y estos actores armados, que hoy lo reflejan los testimonios y las
entrevistas que se le han realizado a estos señores. Pues vivíamos también con una guerrilla alrededor que llegaba a las casas. También habían asesinatos, pero sí había un ejército que venía anunciando una tragedia paramilitar. El ejército decía, hoy venimos nosotros, pero detrás de nosotros vienen los paramilitares. Y a uno lo preocupa cuando, pues si todo el ejército no es paramilitar, sí hay creaciones entre las fuerzas militares que tienen vínculos con el paramilitarismo y el gobierno. De modo que fue una estrategia de guerra bastante degradada que afectó seriamente a la población civil en relación a temas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y se fueron y los que regresaron a las 7 de la noche, otra vez a la casa. Y él no llegó, mi esposo no llegó. Y entonces pues nosotros seguimos en eso y sí, muy precisamente pues encontramos a los familiares muertos y... Ellos fue lo que trajeron la noticia de lo que había pasado con mi esposo, que ellos lo habían visto, que lo habían dejado allá, a él y a un hermano de él. Y el hermano de él lo llevaron por allá hasta lejos, cargando equipos de esos, castigándolo, porque él dijo que él se le dejaran el hermano de él también se quedaba, antes y por eso lo castigaron a él, entonces se lo llevaron, le mataron el hermano en los puros pies y le zamparon los culatazos y lo echaron por delante, se lo llevaron. La experiencia en este caso para nosotros pues, fue muy traumática, ¿no? En su época pues ver todos estos campesinos asesinados, familia, amigos, conocidos, todo estaba planeado para hacer una fiesta colectiva, comunitaria, familiar, y lo que nos tocó fue ponernos ahí a recoger los seres queridos que fueron asesinados. Todo el mundo se llena de miedo, de zozobra, de temor, de la muerte acompañaba a la gente. Y que en algún momento pensábamos que no se podían recuperar para hacerle su cristiana sepultura por la misma presencia de los paramilitares que estaban ahí. En algún momento dieron su orden de que podíamos recogerlos, que podíamos sepultarlos, pero que en contados minutos, o sea, no nos dieron mucho tiempo. Nosotros nos fuimos, los sepultamos a ellos y a los familiares, bueno, y de ahí pues... Y antes ya siguieron unos rumores que ellos dejaron el rumor, ellos lo dejaron que dentro de tanto tiempo volvieron a regresar. Entonces a nosotros nos dio mucho miedo y ¿sabes? Ya siguieron unas leyes por ahí, ya a mí me tocaba salir corriendo a medianoche y en dieta. Entonces yo dije, no, esto a mí no me sirve, yo voy a sacar una enfermedad. Entonces yo me desplacé. Salimos prácticamente hacia las montañas porque salimos a unas comunidades más lejanas y de esto y salimos pues huyendo con lo poco que nos quedaba y ya pues esto sin comida, sin nada que llevar porque ellos se llevaron todo. Entonces nosotros nos fuimos y así pues pasamos pues mucho tiempo por allá huyendo. Ese modelo paramilitar acabó con mi mamá. ¿Por qué digo? Porque a raíz de eso nosotros nos separamos, mi mamá se agravó y eso la llena de enfermedades
y el paramilitarismo y el gobierno son los culpables de que nosotros hayamos perdido el ser más querido. Unos 6 años desplazados por allá porque nos daba miedo regresar nuevamente. Nosotros fuimos desplazados porque, o sea, lo único que no nos fuimos fue a la ciudad, porque la gente entonces se desplazaba hacia la ciudad y entonces nosotros decíamos, nosotros no nos vamos a desplazar a la ciudad porque en la ciudad es donde están los paramilitares y allá pues están matando, de allá es donde vienen a buscarnos al campo, a matarnos. Y entonces pues nosotros dijimos pues no podemos ser desplazados hacia la ciudad porque entonces allá pues les queda más fácil para que nos maten porque que somos campesinos y no tanto que seamos campesinos sino por ser pobres del país. Que nos fuimos solamente con los meros niños y a librar la vida porque era lo principal. Y un poco de cosas que hoy uno no entiende, o sea, no encuentra ni cómo contarlas porque prácticamente uno piensa de que eso ojalá pues que no vuelva a pasar porque eso es como que le lastima el alma a uno. Hoy vemos que todas estas familias afectadas como por parte del desplazamiento, por parte de los asesinatos, de las masacres presentadas, han sido olvidadas. Ellos cometen estas acciones que hoy hay secuelas de esos hechos. Una familia que perdió un hijo, unas familias que perdieron otros hijos y que jamás eso lo puede reparar nadie, ni siquiera que el presidente de la República vaya al corregimiento de Santa Inés y pida perdón y lleve un bulto de plata para resolver y para mitigar a las familias. Y más de eso, cuando ya pasa todo, sigue entrando el ejército y la gente, esa familia tiene que someterse a los caprichos ideológicos que tiene el ejército contra la humanidad. Creo que fue un 25 de diciembre muy triste, un 25 de diciembre que quedó como en la triste historia, pero quedó en la historia porque dejó fue un derramamiento de sangre por parte de los paramilitares en su época. Aunque no quedan recuerdos buenos ni bonitos, porque mis hijos todos los días recuerdan eso. Pues uno tiene que ser positivo y no negativo, pues yo creo en la paz. Pero como dice la Biblia, no es la paz que los hombres brindan, que la paz de uno es en el corazón. Uno tener que resistir lo que sea y perdonar lo que pase y no guardar rencor. Y Dios solamente pelea por nosotros. Y que haya paz, anhelar la paz sí, porque ojalá Dios todos pensemos por mismo igual. Porque es que mucha gente que les pasan todas esas cosas y se llenan de odio, de rencor y ya no quieren vivir más. No, al contrario, el Señor da fuerzas para uno salir adelante. Que es muy importante que las víctimas sean escuchadas porque pues la historia siempre la han contado los vencedores y los victimarios en las audiencias de justicia y paz. Las víctimas en el proceso de negociación con los paras, estoy hablando, las víctimas tenían un capítulo muy pequeño de participación. Simplemente iban a escuchar los testimonios de los comandantes y de los paramilitares en salas en las que estaban habilitados unos espacios para que ellos pudieran escuchar los testimonios, pero realmente una participación real y efectiva de ellos pues no hubo, y eso pues termina pasándole factura al mismo proceso, porque lo que las víctimas van a entender o van a ver es que no les están cumpliendo. Entonces creo que sí hace falta visibilizarlas más y darles voz. Esto deja un trauma en toda la familia, en todos los campesinos que, por cierto, ya hace sus años que hoy estamos todavía contando esta triste realidad que se genera todavía un impacto como que si hubiese sido ayer. Hoy vemos que todas estas familias afectadas como por parte del desplazamiento, por parte de los asesinatos, de las masacres presentadas, han sido olvidadas
desde un todo por todo por parte del Estado colombiano, no han tenido un reconocimiento como víctimas, no han tenido unas capacitaciones psicológicas, no han tenido unos acercamientos de poder mitigar un poco la situación que estas personas o familias han vivido en carne propia. Entonces, por eso hoy todavía nosotros queremos contarle a la juventud, queremos contarle a los estudiantes, queremos contarle a los medios de comunicación que todavía en algunos momentos han hecho, pues han ocultado, mejor dicho, esta triste situación que la región del Catatumbo ha tenido que vivir. Los campesinos hoy, pues a pesar de toda la situación que se ha dado, pues continuamos en resistencia, continuamos en el territorio y continuamos luchando para que no seamos desplazados y que para que esta historia no se repita.